Cada noche de miércoles a mitad de semana venga usted a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Ahora estamos estudiando el libro de los Hechos. El miércoles pasado fue un mensaje poderoso del libro de Hechos, capítulo 5. Y ahora el próximo miércoles vamos a estar hablando de Hechos, capítulo 6. El próximo fin de semana vamos a tener un fin de semana de reavivamiento espiritual en nuestra iglesia. ¿Quién va a estar con nosotros? Va a estar el director del seminario en Cuba. Es decir, en Cuba el gobierno no permite que hayan instituciones privadas. La escuela de Cuba para formar pastores, solamente en esta escuela se estudia teología. Es decir, el gobierno allá, si ponemos el agua, quite el agua. Y es un drama tremendo. Por ejemplo, para que usted tenga un contexto, cuando yo no es que le tengo miedo a las ranas, pero tampoco me gustan. Pero en el seminario le perdí el miedo, porque como no subía agua encima, había que bañarse con tanques de 55 galones que tenían el agua almacenada. Y usted estaba estudiando, por ejemplo, teología sistemática en la noche y usted sentía las ranas como se daban un piscinazo en ese tanque. Y en ese tanque usted al otro día tenía que levantarse, lavarse la cara y también lavarse los dientes. Imagínese. Y usted el día que venía agua, estaba usted bañándose y la rana en el tubito de la ducha mirándolo así para abajo. Y usted tenía que estar ahí tranquilo, sin moverse para que la rana no le viniera encima. Si levantaba la tapa del toile, ahí habían ranas. Para que usted entienda. Y ese profesor, que es el director del seminario, va a estar con nosotros el fin de semana que viene. No sé si él les contará estas historias porque no le digan que yo les conté esto. Él es el director. Pero es un buen lugar donde se aprende de la palabra de Dios y el fin de semana que viene es una persona de mucho conocimiento teológico, así que él va a estar viernes en la noche. Agradecemos a la sociedad de jóvenes que ha cedido el tiempo. Va a estar viernes en la noche, va a estar el sábado también en la mañana y va a estar el sábado predicando en el culto del mediodía. Así que va a ser un fin de semana de fiesta. No se lo pierda y venga con nosotros a gozarse en este fin de semana de la palabra de Dios. Bien, amados, sin más, vamos a introducirnos en lo que es el estudio de la palabra de Dios, pero les invito ahí mismo donde estamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, háblanos a través de tu palabra. Hemos venido, Señor, con algunas preguntas sin responder. Y sobre todo, Señor, esto sucede cuando estamos pasando por algún momento difícil, ya sea de enfermedad, de escasez económica, de crisis en el matrimonio, de algo que te hemos estado pidiendo y tú no has contestado. Pero Señor, permite que al salir en esta mañana de acá, en esta hora de acá, podamos salir con la firme convicción de estar tranquilos, de esperar en ti, y que cuando venga el sufrimiento a nuestras vidas, en vez de reaccionar de una manera presta a airarnos, podamos ser personas calmadas porque estemos llenos del poder de tu Espíritu Santo. Sé con cada persona que está conectada a través del internet. Toca también sus corazones y permite que en esta hora podamos tener un encuentro personal con aquel que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta persona se llama Cristo Jesús. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana estaba leyendo una experiencia bien impresionante y ya tenía mi sermón hecho, pero de repente tropecé con esta historia. Yo no sé a cuántas personas les gusta acá las serpientes. A nadie, ¿verdad? La historia en esta mañana que quiero introducirme con ella es sobre una pequeña serpiente. Ustedes saben que las serpientes cuando se enroscan, ¿qué sucede? Aprietan y ¿qué pasa? Y no sueltan. Pero la historia es que una serpiente curiosamente estaba caminando por un taller de carpintería. Y cuando ella está pasando por cierto lugar había un serrucho. Y yo no sé si usted conoce la tradición con respecto, ¿cuántos saben lo que es un serrucho? Todos, ¿verdad? Ustedes saben que los serruchos tienen un diente para acá y el otro para allá. Hay una historia que no es real, pero que se cuenta que el diablo, ustedes saben que Jesucristo trabajaba en una carpintería con su papá José. Y cuenta la historia, que no es real, que el diablo quería hacer sufrir a Jesús. Y entonces para ese momento los serruchos eran con todos sus dientes derechos. Y entonces el diablo vino en la noche y le jorobó los dientes al serrucho para hacer sufrir a Jesús al otro día. Y entonces dice la historia,
o la tradición que de ahí es que el serrucho tiene traba y el diablo no se dio cuenta que al jorobarle los dientes el serrucho cortó mejor. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que a veces cuando el sufrimiento llega, nosotros podemos reaccionar de una manera u otra. Y esta serpiente entró en un taller de carpintería y de repente tropezó con un serrucho que tenía traba para un lado y para el otro. El serrucho estaba acostado y al tener el diente levantado, la serpiente se arrastra y se hiere. Y al herirse, la serpiente se pone bravísima con el serrucho. Se comenzó a irar y sale desprendida para encima del serrucho para morderlo, y cuando lo muerde, se hiera la boca. Y la serpiente dijo: este serrucho no sabe con quién se está metiendo. Y dice que la serpiente sigilosamente se acercó al serrucho, lo enroscó y comenzó a apretar. Y mientras más apretaba, más le dolía. Y mientras más le dolía, más se airaba. Y mientras más se airaba y le dolía, más apretaba. ¿Quién era la perjudicada? ¿La serpiente o el serrucho? El título del mensaje en esta mañana es: ¿cómo reaccionamos ante el dolor? ¿Qué hacemos como cristianos cuando llega el dolor a nuestras vidas? ¿De qué manera nos comportamos cuando quizás Dios, por alguna actitud mala que nosotros hicimos, Dios permite que vengan cosas malas a nuestra vida? Decimos: Señor, te pido perdón, te ruego que me perdones, o nos ponemos como esta serpiente, nos aferramos más a la ira, comenzamos a tener conflictos con Dios y al final no nos damos cuenta que mientras más conflictos tenemos contra Dios, peor nos va a ir. La palabra de Dios en el Salmo 30 es un salmo escrito por David. Le invito a que usted pueda ir conmigo. Salmo 30, versículo 5, dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá ¿qué cosa? La alegría. Queridos hermanos, este salmo es escrito por el salmista David, para que usted tenga un poco de contexto. El salmista David se cree que estaba dedicando el templo, o estaba pasando por la peste que describe el primer libro de Crónicas, o él más bien estaba alabando el nombre de Dios porque había sido libertado de una enfermedad bien grande, porque él dice: Señor, gracias porque me salvaste del Seol. Seol es una manera simbólica para referirse a cuando una persona va al descanso. El caso es que David está diciendo claramente que la ira del Señor dura ¿cuánto tiempo? Poco tiempo. Pero ¿para quién la ira del Señor dura poco tiempo? Para aquella persona que dice: Señor, fallé, me equivoqué, tu ira está sobre mí, me arrepiento. Y en ese mismo momento Dios derrama su brazo poderoso de misericordia, te perdona, te limpia, te sana, te transforma y te hace heredero y heredera del reino de los cielos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Querida iglesia, el salmista estaba bien adolorido por una enfermedad. Y parece que la enfermedad que tenía el salmista era una enfermedad de muerte. Y él alaba el nombre de Dios porque Dios lo levantó de esta enfermedad. Pero amados, hay momentos en la vida cuando llega la enfermedad y no tenemos la dicha que está teniendo el hermano Noel. Hay momentos en la vida que llega la enfermedad y no tenemos el privilegio de ser sanados como fue el salmista David. ¿Qué hacemos cuando llegan estos momentos de dolor? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos? En la palabra de Dios hay algunos ejemplos. ¿Y sabían algo? No todos reaccionamos de la misma manera ante una misma circunstancia. No todos. Hay personas que van al médico y le dicen: tienes cáncer, y ahí mismo se murieron. Hay otras personas que le dicen: tienes cáncer, y dice: ¿qué hay que hacer para salvarse? ¿Qué tengo que hacer? Y reaccionan diferente. Pero ante la muerte
o ante una enfermedad de muerte, ¿cómo reaccionamos? Por ejemplo, tenemos el caso de Jacob. Jacob tenía varios hijos y de repente le dice a su hijo: vete al campo allá a chequear cómo están tus hermanos. ¿Y qué pasó? José salió con su túnica de colores camino a ver a sus hermanos. Y cuando ven llegar a José, los hermanos de lejos dicen: por ahí viene ¿quién? El soñador. Y el soñador llegó y los hermanos comenzaron a decir: ¿qué hacemos con él? Porque él, cuando salga de acá, va a comenzar a decir a nuestro padre que nos comimos una oveja, y va a empezar a decir todo lo que tiene que decir, y va a empezar a inventar historias. Y nada, José lo que estaba diciendo era la verdad. El caso es que los hermanos agarraron a José para eliminarlo. Pero Dios, en su misericordia divina, permitió que no se le tocara la vida a José. El caso es que Jacob está esperando en su casa. Y de repente llegan los hermanos con la túnica de colores de José, ensangrentada con la sangre de un animal, pero para ese entonces no tenía manera Jacob de saber que era la sangre de un animal. Y le dicen: Jacob, tu hijo José, al que tú amas, ¿a qué cosa? Ha muerto. Y dice el relato bíblico que José estuvo llorando por varios días. ¿Qué te quiero decir? La reacción de Jacob, ¿cuál fue? Estar llorando ¿por cuántos días? Por varios días. Pero tenemos otro ejemplo. El ejemplo de David. David comete el gran pecado que ustedes conocen, de asesinato, adulterio, toda una novela. Y entonces Dios le dice: David, ¿dónde prefieres caer? ¿En las manos de Dios o en las manos de los hombres? ¿Y qué escogió David? Señor, prefiero caer en las manos tuyas. Ahora sucede algo con David. Él tenía que pagar ¿cuántos tantos su pecado? 4 tantos. Y uno de los tantos fue que su hijo menor, fruto del pecado, tenía que morir. Y ahora su hijo cae en una enfermedad. Por eso, hermanos, cuando David escribe el Salmo 30, él sabía lo que era estar pasando por una enfermedad de muerte. Por eso, cuando Dios lo libra a él en el versículo 5 alaba el nombre de Dios, porque Dios lo salvó de la enfermedad, porque él tenía la experiencia de lo que era estar en una enfermedad y morir. Y ahora David está sufriendo y llorando porque su hijo menor, fruto del pecado, estaba a punto de morir. Y David por varios días se quita su vestidura real, sacerdotal, de rey. Y comienza a orar y a clamar para que Dios haga el milagro de salvar a su hijo. Querido hermano, yo no sé usted, nunca he experimentado esto, pero yo creo que el padre que pierde un hijo no creo que se recupere nunca de esto. Fíjese que todavía la humanidad no ha encontrado nombre para el padre que pierde un hijo. No existe. Y David estaba allí clamando: Señor, por favor, yo sé que tengo que pagar 4 tantos. Yo conozco que tu ira dura poco tiempo. Por favor, Señor, haz un milagro. Y David estaba llorando. Pero los guardias estaban mirando a su hijo, que estaba ya en los últimos días. Y estaba tan angustiado David en cilicio, en saco y en ayuno sobre las cenizas, clamando a Dios por un milagro, cuando de repente el hijo de David, al igual que el hijo de Jacob, muere. Y cuando muere este niño, los guardias que están acá dicen: si él con el niño enfermo reaccionó de la manera que reaccionó, ahora cuando nosotros vayamos a decirle a David que su hijo murió, esto va a ser terrible. Y dice el texto bíblico que los soldados no sabían cómo ir a decirle. Yo imaginando el texto, y van y le dicen: David, tu hijo se murió. Y dice la historia bíblica que David reacciona de una manera diferente a la de Jacob. Jacob estuvo llorando por varios días. Sin embargo, dice la historia, usted la puede leer en su hogar, que David, cuando le dan la noticia, se levantó, se puso su vestidura real y continuó con su vida. Es decir,
Una misma escena de muerte, dos reacciones diferentes. David lloró antes, Jacob lloró después. Todos reaccionamos diferentes. Jacob lloró por varios días ante la muerte. David se levantó, se vistió y siguió su vida hacia adelante porque él confiaba también, al igual que Jacob, en la misericordia de Dios. Pero cada uno de nosotros reaccionamos diferentes ante el dolor. Por eso he aprendido como pastor que no todos somos iguales. Porque lo que es simple para unos es complicado para quienes, para otros. Y ahora, amados, los seres humanos ante el dolor reaccionamos de manera diferente, pero el propósito en esta hora de este mensaje es que nosotros como cristianos tengamos una compenetración o estemos tan llenos de Cristo y del Espíritu Santo que aunque tengamos reacciones diferentes al dolor, cuando venga el dolor entendamos lo que entendió David cuando dijo: la ira de Dios dura poco tiempo, pero su misericordia, su poder, su amor perdura por toda la eternidad. Que aunque estés pasando por el dolor y reacciones de una manera diferente, no hay registro bíblico ni que Jacob se fue de la iglesia, ni que David se fue de la iglesia. ¿Me hago entender? Reacciona de una manera diferente, pero mantente en el camino, porque al final la misericordia de Dios perdura por toda la eternidad. Y aunque estés pasando por un momento difícil al principio, al final la victoria viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en esta investigación de cómo reaccionamos ante el dolor, fuimos un poquitico más allá. Y pude ir a buscar cómo reaccionó Jesús ante el dolor. Ustedes conocen la experiencia, lo cual fue nuestra lectura bíblica, que Jesús tenía amigos. Y uno de los amigos de Jesús era ¿quién? Lázaro. Y Jesús, 100% humano y 100% divino, reaccionó como reaccionamos cada uno de nosotros ante el dolor y ante la muerte de un amigo. El caso es que Jesús llega y Lázaro hacía ¿cuántos días que estaba muerto? 4 días. Y después de dialogar con Marta, con María, con los fariseos, los saduceos y todas aquellas personas que estaban en aquel lugar, Jesús le dice: ¿dónde pusieron a quién? A Lázaro. Y llevaron a Jesús a donde estaba Lázaro. Y allí frente a la tumba, versículo 35, dice de la siguiente manera: ¿y Jesús qué cosa? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús ante la muerte? Llorando. ¿Quién no ha soltado aunque sea una lágrima cuando un ser querido ha muerto? ¿Quién? Entonces usted puede decir: pastor, es normal que Jesús llorara porque él era 100% divino, pero también era 100% ¿qué cosa? Humano. Y me puse a investigar un poquitico en el espíritu de profecía por qué Jesús había llorado. Y como que no tiene mucha lógica que Jesús haya llorado por Lázaro porque estaba muerto. No tiene lógica porque versículos más adelante él lo resucita. ¿Tiene lógica que Jesús haya llorado por Lázaro? No. Porque tú lloras por algo que no tienes poder para resolver. Imagínese que usted tenga un salario de $20,000 mensuales. ¿Quién tiene ese salario acá? Y ahora con ese salario de 20,000 mensuales, usted tiene todo pago, la compañía le paga la casa, el carro, la gasolina, todo. Y usted ve un par de tenis de $10 en Payless que ya quebró. Y usted se para ante un par de tenis de $10. Y usted llora porque no los puede comprar. ¿Tiene su lógica? Asimismo Jesús, ante Lázaro, si él lo va a resucitar, tiene todo el poder para resucitarlo. ¿Por qué entonces Jesús se para allí ante el dolor del ser humano y llora? Y ahí pueden venir muchas versiones. No, pastor, él lloró porque imagínese, la gente allí estaba llorando, habían plañideras. ¿Quiénes eran las plañideras? Personas que se le pagaba para que lloraran en un velorio, y entonces él se emocionó con el ambiente de llanto que había en el lugar, y es por eso que Jesús lloró. No, hermanos, Jesús tenía todo el poder para resucitar a Lázaro. Es decir,
que después de investigar la reacción de Jesús ante el dolor en ese momento, pude llegar a la conclusión que Él no lloró. Él no lloró porque Lázaro estaba muerto. Ahora entonces, ¿por qué Jesús lloró? Te lo voy a explicar en una historia. Año 1830 en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué año? 1830. El presidente Jackson estaba en el poder para ese entonces. El correo federal no era como usted lo ve en los camioncitos blancos, algunos sin aire acondicionado, otros con aire acondicionado. El correo federal de los Estados Unidos venía a través de ¿qué cosas? De caballos. De hecho, así está el correo en Cuba actualmente. Estamos en los 1800 allá. El caso es que un joven llamado Jorge Wilson decide cometer un asesinato o un crimen. ¿Qué decide Jorge Wilson? Asaltar el correo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él va, un jovencito, asalta el correo, y cuando usted asalta el correo de los Estados Unidos de Norteamérica, usted está cometiendo un delito federal. Así que si llega una carta que no es suya, aunque usted vea un cheque muy grande adentro, no la toque. El caso es que este joven decide asaltar el correo federal de los Estados Unidos y lo agarran en el brinco, en el acto. Cuando agarran a este joven en este acto, va preso. Y la condena que le dan es condena de muerte. Usted lo puede buscar, está en el internet, está esta historia. Ahora los amigos de este joven apelan ante el presidente de los Estados Unidos llamado Jackson. Y le dicen al presidente: presidente, nosotros necesitamos que usted pueda liberar a este muchacho, que pueda liberar a este joven, por favor. Libere a Jorge Wilson, porque yo estoy convencido, presidente, estamos convencidos los amigos del barrio que le conocemos que él cometió un error grave. Él está arrepentido, nosotros lo conocemos, él es un buen joven. Y si usted le da una oportunidad, señor presidente, él va a llegar a ser un buen ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice la historia que el presidente decidió firmar un perdón para este muchacho. Y firmó el perdón, y los amigos estaban felices por llevar este perdón a la prisión donde estaba Jorge Wilson. Y Jorge Wilson estaba tan rebelde con todo que agarró el perdón en la mano y lo rompió, diciendo: yo no quiero ese perdón. Ahora comenzó un caso a nivel de todos los Estados Unidos. El presidente lo perdonó, pero él no quiere el perdón. Pero está condenado a muerte. ¿Qué hacemos con el muchacho? Es un joven, está perdonado, pero él no quiere el perdón. Y pasó del distrito de un juez al otro hasta que llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema llegó al siguiente dictamen: el muchacho debe ser condenado a muerte. Porque uno de los requisitos para recibir un perdón es aceptar. ¿Y saben qué, hermanos? Jesús en aquella hora frente a la tumba de Lázaro lloró, no porque él no podía resucitar a Lázaro. Él lloró por la reacción de la humanidad en el dilema del pecado. Él miró más allá y vio que muchas personas, al igual que Lázaro, morirían, pero morirían para siempre, porque rechazarían el perdón que él vino a ofrecer en la cruz del Calvario. Y si Cristo está triste por algo en tu vida en esta hora, y si está airado contra ti y está triste en tu contra, es por una sola cosa: no porque Él no te puede resolver tu problema, porque Él tiene el poder para resolver todas tus situaciones. Por lo único que Jesús, si está aquí presente, y estoy convencido que está, ¿cuántos dicen amén? Él está aquí presente en esta hora, y Él volvería a llorar, es porque tú no quieres rendirle corazón a Él. Y ante el sufrimiento, ante el dolor,
ante quizás la ira de Dios, porque el diablo pone en nuestras mentes que Dios está irado, que Dios nos castiga, tú y yo hacemos como la serpiente, nos enroscamos más en el dolor y seguimos apretando y le seguimos dando la espalda a Dios, sin darnos cuenta que el salmista nos está diciendo en el versículo 5, porque un momento será su ira. Es decir, la ira de Dios dura solo un momento. Si tú has pecado, si has fallado, si te has apartado de la iglesia, no te fijes en que te apartaste y te fue mal. Fíjate en lo que puede hacer Jesús por ti a partir de ahora, porque a partir de ahora tú puedes tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Porque la ira de Dios dura un momentico, pero su misericordia, su gracia, su poder, su perdón perdura por toda la eternidad. Dios llora, pero llora no porque no puede resolver tu problema. Él tiene el poder, Él hizo los cielos y la tierra, amén. Pero Él no puede forzar tu corazón a que tú le digas, Señor, si tú no le dices, Señor, entra en mi vida, cámbiame, transfórmame y sáname, Él no lo puede hacer. Y si Jesús estuviera aquí presente como estuvo frente a la tumba de Lázaro, estaría llorando, pero llorando por aquellas personas que no quieren aceptar y rendir su corazón a Él. Por eso Jesús aquel día, frente a la tumba de Lázaro, lloró. Porque Él decía, Señor, ¿cómo es posible que muchos de los que están aquí están incrédulos? Yo les estoy ofreciendo la vida eterna. Sin embargo, ellos prefieren el Seol. Ellos prefieren la muerte. Querido hermano, no importa la enfermedad, el dolor o el sufrimiento por el cual estés pasando, es hora de volvernos a Dios. Es hora de regresar a Dios. Es hora de pedirle perdón a Dios. Y es hora de empezar a disfrutar no de la ira de Dios por habernos apartado de Él. Es hora de comenzar a disfrutar de la misericordia y el perdón de Dios que viven y permanecen para siempre. Yo recuerdo la experiencia de una señora que había aceptado en su corazón a Cristo Jesús. Y esta señora, la cual había aceptado en su corazón a Cristo Jesús, vivía con una angustia. ¿Saben cuál era la angustia? De volver a ver a su hijo. Su hijo había venido para los Estados Unidos de Norteamérica y durante más de 10 años no lo había vuelto a ver físicamente. Solo recibía de él un dinerito mensualmente. Pero saben, hermanos, hay algo que es necesario, es el contacto físico con tu ser querido. Y esta señora estaba feliz. En aquel entonces yo ni tan siquiera era pastor, era un anciano de la iglesia de Marianao. Pero siempre me gustaba andar con el pastor para todos los lugares. Pastor, ¿dónde va? Me voy con usted. Pastor, ¿va a hacer esto? Me voy con usted, aprendiendo siempre de ellos. Y un día el pastor me dice, Milko, ¿qué estás haciendo? No, pastor, estoy dando un estudio bíblico por acá. ¿Quieres acompañarme a un velorio? Dígole sí. Y ahí fue que conocí esta historia. El caso es que el hijo de la señora, después de más de 10 años en los Estados Unidos de Norteamérica, decidió regresar a Cuba para visitar a su mamá. La mamá estaba muy feliz. El hijo rentó un carro, se montó en él, salió manejando y tuvo un accidente. Y después de 10 años sin esta madre haber visto a su hijo, el hijo en este accidente de carro en su primera visita a Cuba muere. Ahora imagínense el dolor y el sufrimiento de esta señora. Pero saben, siempre se decía de esta señora en la iglesia de Santa Fe que era una mujer de Dios que tenía a Cristo en el corazón. Usted no ha visto esos hermanos que la gente dice, si esa persona no va al cielo, yo no voy, o no va nadie. Esa es esa hermana. Y cuando llegamos al velorio, estaba aquella hermana sobre el ataúd, llorando y diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, qué dolor tengo en mi corazón. Y aquella señora estaba reclamando a Dios. Pero qué impresionante saber que esta señora conocía lo que sabía el salmista David. Porque David había perdido a su hijo después de estar clamando. Pero ahora David en el Salmo 30, verso 5, reconoce que la ira de Dios aún ante la enfermedad y el dolor dura poco tiempo.
Porque la separación es temporal. Porque al final, aunque perdamos algo en esta tierra, estaremos con nuestros seres queridos por toda la eternidad con Jesús en el reino de los cielos. Por eso, hermano, es natural que llores, pero no llores como aquellos que no tienen esperanza, porque al final, si nuestro familiar muere, tenemos una esperanza gloriosa de verlos muy pronto en el reino de los cielos. Por eso cuando viene el dolor a nuestras vidas tenemos que aprender a llorar, pero no a llorar como aquellas personas que no tienen esperanza. Pero aquella persona que era un pan de Dios, una persona santa, estaba sobre aquel ataúd tirada diciendo: Señor, ¿por qué? Pero ese día yo comprendí por qué esa señora tenía el cielo garantizado. La señora le dijo al pastor: Pastor, mi corazón está dolido. Yo sé que Dios me lo va a devolver un día en el cielo, pero pastor, tengo tanto dolor en mi corazón que quizás yo he dicho alguna cosa fea en contra de Dios porque no entiendo la situación por la cual estoy pasando. Pero pastor, si ante ustedes acá digo algo que no tengo que decir en contra de Dios, pastor, le pido perdón a Dios, le pido perdón a ustedes, pastor. Y le decía al pastor: Pastor, usted corríjame, por favor, dígame si yo ofendo a Dios. Hermanos, yo me quedé impresionado y aquellas palabras marcaron mi vida para siempre. Y en muchas ocasiones, cuando he estado en situaciones difíciles, he podido entender que como seres humanos reaccionamos de diferentes maneras, pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, hay una manera que tenemos en común. Es la de decir: yo sé que aunque sufra aquí, reinaré allí. Yo sé que aunque la noche está oscura, la mañana viene cuando seré feliz con Dios por toda la eternidad. Querida iglesia, no importa el sufrimiento por el que estés pasando, recuerda siempre las palabras del salmista David en el versículo 5, cuando él dice: porque un momento será la ira de Dios, es decir, un momentico breve, pero su favor en medio del dolor. Recuerda que el salmista nos llama a que entendamos: pero su favor dura toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero por la noche durará el lloro. En este mundo estamos en esa noche. Pero termina diciendo: y a la mañana vendrá la alegría, porque seremos felices por toda la eternidad con Cristo Jesús. Querido hermano, no importa cuál sea el dolor por el cual tú estés pasando, recuerda esto: la mañana gloriosa viene cuando estaremos con Jesús por toda la eternidad. Y aunque reaccionemos de diferentes maneras, porque todos tenemos diferentes perfiles psicológicos, reaccionemos de una manera en común, porque todos tenemos un Dios en común que vive y permanece para siempre, que se llama Cristo Jesús. Por eso en esta mañana va a haber un canto especial. Y yo quisiera pedir a la iglesia que está aquí presente: no vengas por emoción. Ven al frente diciéndole a Dios: Señor, aunque venga el sufrimiento que venga, yo quiero pararme al frente diciéndote que nada me va a apartar de ti, porque yo sé que aunque sufra en este mundo y venga el dolor en este mundo, yo sé que viene una mañana de victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es la primera persona que quiere venir al frente diciéndole esto a Dios? Ven al frente, queremos orar por ti para que tú salgas de este lugar diciendo: venga lo que venga, aunque se desplomen los cielos, mi vista va a estar puesta en Jesús desde hoy y por toda la eternidad. Gloria a Dios por la hermana Rosa que viene al frente. ¿Quién más quiere acercarse? Venga, hermana, para que cante. Yo solamente quiero orar por ti para que tú salgas de este lugar diciendo: Señor, aunque venga el sufrimiento que venga, me mantengo firme a ti, porque yo sé que tu ira dura un tiempo, pero al final vendrá tu gloria, tu poder y tu misericordia por toda la eternidad.